La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una conciencia, cultura y conductual, donde nuevas generaciones adquieren los modos de ser de las generaciones anteriores. Después de escuchar esta pequeña introducción, me gustaría agregar lo siguiente. La educación es uno de los muchos elementos importantes del proceso de desarrollo socioeconómico de cualquier nación, ya que gracias a ella los individuos pueden tener acceso a mejores niveles de vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la educación es de suma importancia por permitir mayor movilidad social, contribuir o igualar oportunidades de mejora, formar mejores personas y sobre todo fomentar el crecimiento económico de una nación o individuo. El artículo 3 de la Constitución mexicana dice lo siguiente. El artículo 3 de la Constitución señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estatal y Municipal impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, de las cuales la primaria y la secundaria serán obligatorias. Uno de los objetivos de la educación, o bueno, algunos, es que la educación que impartirá el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. A partir del año de 1920, el Estado toma un papel más activo en la educación de los mexicanos. De acuerdo con lo señalado en la Constitución mexicana, se destaca el carácter laico, democrático, nacionalista y social de la educación. El sistema educativo mexicano se comprende de 3 niveles generales de estudio: el elemental, conformado por la educación preescolar y primaria; medio, que comprende a las escuelas secundarias y bachilleratos; y superior, integrado por los estudios de licenciatura y grados superiores como maestrías, doctorados y especialidades. El presupuesto público para la educación destinado por el gobierno federal siempre ha sido muy variable, pero manteniéndose por debajo del estándar. En 1970, el presupuesto total del gobierno federal, el 34.5%, fue para educación, pero fue descendiendo hasta llegar al 19.7% en el año 2002. Otro de los elementos importantes que logró un gran avance durante el Estado benefactor y el neoliberalismo fue el porcentaje del gasto educativo en relación con el Producto Interno Bruto del país, pues ha ido incrementando de menos de 1% en 1940 y 1950 a 2.9% en 1980 y a 4.2% en el año 2000. En la actualidad, el presupuesto educativo para el 2020 representa 3.1% del PIB, misma proporción que en el año pasado, a diferencia que en este año se ha propuesto aumentar en un 0.5%. Sin embargo, a pesar de que se logró un gran avance, este no cumplía con las expectativas de la UNESCO, pues se recomienda un gasto educativo equivalente a por lo menos el 8% del PIB, lo cual demuestra que para los gobiernos mexicanos la educación no es prioritaria. Como prueba de aquello, en el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizó una evaluación educativa en 32 países, en la cual México quedó en el penúltimo lugar a nivel general. En la actualidad, México se ubica en el último lugar de desempeño educativo entre los países que la conforman. La educación del país se vio afectada entre los últimos sexenios, debido a que se encontraba una gran desigualdad entre las personas de ciudades medias, puesto que las familias poderosas, económicamente hablando, eran las únicas que podían enviar a sus hijos a estudiar, y esto se debe a la insuficiencia de educación superior, lo que provocó que todos los universitarios graduados sean de familias con ingresos altos y medios. Continuando con el mal manejo de la educación del país, se dará a conocer que existe una crisis que atraviesa el sistema en materia de rezago, acceso, deserción y cobertura en todos los sectores educativos, empezando por la primaria hasta la educación profesional. La condición económica de cada familia fue un aspecto que obligó a muchos alumnos a trabajar, y esto terminó con el 86% de estudiantes perdidos. Lamentablemente, de cada 100 niños que entraban a la primaria, solo 14 terminaban una educación de licenciatura. También se da a conocer que de 12 millones de niños de 6 a 12 años no asistían a la escuela, por lo que no contaban con la educación básica. Estos lamentables resultados se dan a la falta de estrategias para la permanencia y asistencia educativa. Ahora, detallaremos paso a paso el proceso de pérdida de alumnos por cada sector educativo. De los 100 alumnos que entraban a primaria, 32 de ellos dejaban sus estudios a lo largo de esta, dejando a 68 en la secundaria. Luego, la deserción aumenta, ya que 50% de los que ingresaron a primaria se pierden, dejando a 50 egresados de secundaria.
Al llegar a bachillerato, 10 más se pierden y en el transcurso se van 16. Esto nos deja con 24 egresados de nivel medio superior. Por último, tenemos que de los 24, solo 21 ingresan a nivel superior. Sin embargo, 7 de estos desertan, por lo que de los 100 niños que ingresan a la primaria, 14 de ellos terminan su licenciatura. Los datos varían según el camino tomado en bachillerato, por lo que se encuentran más bajas en el área de la salud. La deserción escolar es un fenómeno que se manifiesta principalmente en la educación media superior y que ha sido poco atendido durante las últimas décadas en nuestro país. Pero, ¿cuáles son las causas que le dan origen? Son clasificadas de la siguiente manera: económicas, sociológicas, psicológicas y organizacionales. Esta categorización implica que las personas deciden abandonar la escuela, es decir, que rechace su derecho a la educación. El analfabetismo en el país constituye uno de los problemas sociales y educativos que han persistido como signo de desigualdad y a la pobreza a través de las décadas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda de 2010, había millones de personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir. De ellas, la mayoría eran en ese año mayores de 65 años. Esto nos dice que tenemos personas a las cuales ayudar a salir del analfabetismo para poder crecer como un país con gran desarrollo educativo. Pero el analfabetismo apoya que las personas que lo sufran no puedan conseguir un salario o un trabajo que cumpla con los estándares básicos. Podríamos mejorar la educación. Es necesario hacer intervenciones en sectores del país en donde no alcanza a llegar la infraestructura de las ciudades, implantando escuelas públicas. Dichas escuelas deberán tener excelentes instalaciones para así invitar a todos los circundantes a formar parte de ellas. Hacer grupos especiales en donde no importe la edad, ocupación o posición económica. Hacer grupos escolares que representen la igualdad de los ciudadanos. Podemos decir que la mala calidad y equidad educativa es uno de los principales factores que limitan, no solo al individuo, sino al país en general. Esto nos está dando resultados catastróficos en el nivel educativo, ya que no sobresalimos de manera adecuada.